Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Díaz Hernández y hablaré del tema la adoración. Me basaré en el libro de Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, comenzaré un poco con la historia. Había un sacerdote, su nombre es Zacarías, y su esposa Elizabeth. La esposa de Zacarías, Elizabeth, no podía tener hijos. Ella era estéril. Y pues ellos ya eran de una edad avanzada, una edad grande. Entonces se dice en la palabra que Dios escuchó la oración de Zacarías. En el capítulo 13 dice: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahí Dios ya les había dado la orden de cómo le tenían que poner al niño, su nombre Juan. Bueno, se puede observar que hubo dos grandes acontecimientos aquí: el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, María era una joven virgen, estaba comprometida con José. Dios envió al ángel Gabriel para anunciarle que quedaría embarazada porque el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Eso lo podemos ver en el versículo 35 del capítulo 1 de Lucas. Bueno, María era pariente de Elizabeth. María fue a visitar a Elizabeth y estaba embarazada su pariente Elizabeth. Vemos en el versículo 42 de la Biblia, dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Después de que Elizabeth le dijo esto a María, María entonó un cántico al Señor. Entonces aquí podemos ver reflejada la adoración. Dice en el 47: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Aquí podemos ver el tipo de adoración que María le estaba expresando a Dios en una forma de gratitud, porque a lo mejor María se sentía indichosa de recibir este gran privilegio. Entonces aquí podemos ver una entonación de adoración que se encuentra en el capítulo 1 de Lucas, versículo 47 al 49. Eso es lo que podemos ver, el tipo de adoración que expresó María a Dios. Bueno, cuando nació Juan el Bautista, su padre no podía hablar a causa de no creer lo que el ángel le dijo. Pero cuando a su padre le pidieron su opinión de cómo tenía que llamarse el niño, él pidió una tablilla y ahí escribió: su nombre es Juan. Entonces Zacarías, su padre, profetizó. Esto lo podemos ver en el versículo 68 al 79. Aquí podemos también ver un tipo de adoración que Dios expresó. Bueno, podemos ver un tipo de adoración que Zacarías expresó a Dios. Bueno, vamos al versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días.
Aquí podemos ver un cierto tipo de adoración que Zacarías le expresó a Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que en la palabra de Dios se habla de la adoración. Se habla de la adoración a lo mejor por un tipo de agradecimiento que la persona tenía hacia Dios, a lo mejor por haber hecho algo por Él o por el simple hecho de que lo sentía en su corazón, ¿verdad? Podemos ver en estos versículos que se refleja la adoración en palabras que los hombres le estaban diciendo a Dios, expresándose lo que había en su corazón y el tipo de agradecimiento. Bueno, José y María se dirigían a Belén y en un establo nació nuestro Señor Jesucristo. Nació el bebé. Bueno, esto lo podemos ver en el capítulo, en el capítulo 2, versículo 13 al 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Aquí lo que estamos hablando, viendo, es de que unos ángeles, había unos pastores de ovejas y se les aparecieron unos ángeles a esos pastores de ovejas y les dijeron: en la ciudad de David, Belén, ha nacido nuestro Salvador. Entonces, esa multitud de ángeles decían esto: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Sí, también podemos ver un cierto tipo de adoración que se refleja porque le estaban dando la gloria a Dios para su buena voluntad con el hombre. Entonces podemos ver que la Biblia está rodeada de adoración. Y pues esto podemos ver que también después de estos acontecimientos, pues podemos ver el nacimiento de Juan, pero también el más importante, de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver las expresiones de María, que cantaban, entonaban adoración al Señor por agradecimiento. También podemos ver a Zacarías, que él profetizó, también en una forma de adoración hacia Dios. Bueno, también en la historia, en el capítulo 2, se habla de que había un hombre que se llamaba Simeón. Ese hombre se dice en la palabra de Dios que era un hombre justo. Entonces, él esperaba la redención del pueblo de Israel, o sea, él estaba esperando a que el Salvador viniera. Entonces podemos ver que en el versículo 28 dice: Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. O sea que aquí dice que Simeón tomó en sus brazos al bebé y lo bendijo. Y en el versículo 29, ahí Simeón expresa una cierta adoración a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos su salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquí podemos ver que Zacarías le dio una cierta expresión de adoración a Dios con sus palabras, porque Zacarías estaba esperando esa redención. Él quería ver al Salvador con sus propios ojos. Entonces aquí Simeón le dio una cierta tipo de adoración a Dios, porque dice: según tu palabra, soberano Señor. Lo podemos ver en el versículo 29 al 32. Bueno, esto es lo que puedo decir de la adoración. La adoración es un reflejo de nuestro carácter hacia Dios. La adoración la podemos hacer con nuestra palabra, con nuestras boca,
al reflejar un tipo de agradecimiento hacia Dios. Lo podemos ver en María, en Zacarías, en Simeón, ¿verdad? Lo podemos ver en ellos. Entonces, pues esto es lo que puedo decir. Gracias y espero que sea de utilidad.